Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno chicos, que al grupo 24 que lamentablemente no pudimos tener la clase por causa de Meet, yo les envié unas clases del profesor Julio Morales donde pueden estudiar más a fondo los conceptos que bien se trataron, bien se debían tratar en la clase 2, aunque yo grabé la clase ese mismo día. El Meet tenía unos inconvenientes y no lo pude hacer. Entonces este fin de semana aproveché que tengo espacio para darles un valor agregado y explicarles en detalle los conceptos que se trabajaron. Igual ustedes también tienen otros recursos de otras clases, pero bueno, espero que esto eh, genere algún impacto en ustedes. Entonces lo primero que vamos a hablar hoy es del problema del área. Listo, vamos a hablar del problema del área. Vamos a hacer un recorrido un tanto histórico, de una manera muy sucinta de ese problema. Y vamos a hablar del problema de la distancia. Dos cosas. Vamos a dividir este video en dos partes. Primero vamos a analizar el problema del área y después el problema de la distancia. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo así que el problema del área? Bien, entonces voy a escribir por aquí una breve introducción en qué consiste el problema del área. Básicamente, no sé, todos en el colegio o hemos estudiado, pues en lo que hemos alguna vez estudiado geometría, hemos visto que por ejemplo, las figuras regulares, los polígonos regulares, tienen unas fórmulas asociadas para encontrar su área. ¿Listo? Que por ejemplo, que el área de un cuadrado es lado por lado, ¿cierto? O que es lo mismo lado a lado 2. También sabemos que, bueno, aquí que un rectángulo, pues aquí que un rectángulo, dibujémoslo bien. El área de un cuadrado es lado a lado 2. También sabemos que el área, por ejemplo, de un rectángulo es la base por altura, ¿cierto? El área de un rectángulo es la base por la altura, donde la base es la parte horizontal y la altura pues digamos que la parte vertical del rectángulo. También sabemos, por ejemplo, por las fórmulas que hemos trabajado toda la vida y que se pueden demostrar muy fácilmente en cursos como de geometría euclidiana o geometría vectorial, uno las puede mostrar, sabemos que el área de un triángulo es la base por altura dividido 2, ¿sí o no? Entonces, para estos polígonos que hemos trabajado toda la vida es sencillo, ¿cierto? Y, no tan, y también para los polígonos no, por ejemplo, para el área de la circunferencia, el área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Eso lo tenemos muy claro, ¿vale? Pero, entonces, todas estas figuras tienen asociadas unas fórmulas, ¿cierto? Que se pueden deducir fácilmente, demostrar. Ahora, en el caso, por ejemplo, de figuras como tal, que nosotros hemos estudiado, o de funciones que ustedes estudiaron en cálculo diferencial, por ejemplo, ¿cuál sería, si yo tengo, por ejemplo, si yo voy a dibujar una función aquí, ¿cierto? Digamos que esta es la función. Yo tengo una función en un intervalo, supongamos que esta es la función, en el intervalo de A hasta B, supongamos. Vamos a asegurar que es continua en ese intervalo. Si yo quisiera delimitar esta parte de la función y saber cuál es el área, es un problema un poquito más complicado del que nosotros veníamos trabajando con los polígonos regulares, porque esto no tiene regularidad en sí, sería más difícil determinar el área de esta región. ¿Cuál es el área de esta región? Difícil de hallar utilizando estas fórmulas. Entonces, lo que vamos a estudiar es cómo hacer para encontrar áreas delimitadas por funciones. Listo. Ese va a ser el problema que vamos a estudiar hoy como tal. Voy a ver si me está grabando eso. Sí, efectivamente está grabando. Bien. Entonces, para estudiar ese problema, pues vamos a coger un programa muy bueno que les recomiendo que exploren, que es GeoGebra. ¿Cierto? GeoGebra puede ser un programa muy interesante para explorar este tipo de cosas. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es eh, crear una función, delimitarla e intentar hallar el área a través del programa. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, una función, ¿cierto? La función, digamos que es f de x es igual a x al cuadrado, ¿cierto? Esa es la función cuadrática, la pongo como ejemplo, pues porque todos la conocemos, la hemos trabajado mucho, entonces nos sirve para ilustrar el ejemplo. Listo. Entonces, dada esa función, vamos a hallar vamos a hallar los puntos que vamos a delimitar el área de esa función en cierto momento. Entonces pongamos el punto 0, 0, el origen, el clásico, y el punto 1,0. Aquí el programa en la parte superior izquierda me está mostrando pues los puntos que estoy tomando. Vale, entonces
digamos que es esta parte de la función, ¿vale? Lo que vamos a hacer, voy a tomarle un screen por aquí, lo voy a pegar aquí en el OneNote. Lo que necesitamos conocer como tal, haciendo un zoom aquí, es básicamente cuál sería el área del- de la región delimitada por esto. Es decir, por esto sería el área del esto amarillito, espera un momentico, que yo estaría pintando, ¿cierto? El área de esto amarillito, vale. Bueno, ¿cuál sería el área de esto? Bien, entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, los matemáticos, en este caso, muchas personas se adelantaron a este problema. Los griegos ya tenían una noción de cómo encontrar esas áreas, de esas figuras que no eran tan regulares. Como tal, por ejemplo, otros matemáticos más modernos como Riemann le dieron formalismo a ese problema, ¿cierto? Después vamos a hablar de las áreas del Riemann, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en el GeoGebra? Primero que todo, el programa me permite calcular de manera exacta cuál sería el área de ese espacio. Y eso va a ser, después vamos a ver que eso tiene que ver mucho con el concepto de integral. Entonces vamos a coger la integral de la función, ¿cierto? Que es como bauticé la función f de x. La bautizamos f de x. ¿Desde dónde? Del extremo del intervalo inferior. Desde a, ¿cierto? Pero la coordenada en x, entonces va a ser x de a. Lo que me interesa es la coordenada en x. Y después en x de b. ¿Por qué la coordenada en x? Porque mire que los puntos están sobre el eje x y x de b. Listo. Entonces, miren que el programa me dice que con rojito me está diciendo que esa área como tal, esa área es 0.33. Esperen, yo por acá cojo eso y la muestro un poquito mejor. Por aquí. Eso, acá. Es 0.33, que si yo le doy a eso, no sé, opciones, redondeo y le doy 5 cifras. 0.3333, que eso es el equivalente a decir un tercio. Entonces pongámoslo aquí con texto. El texto. El área. El área el área de la región es. Eso me da un valor, eso me da A. Entonces pongo aquí A es 0.33. Listo. Podemos hacer eso más bonito en LaTeX si queremos, ¿cierto? Este programa nos muestra una infinidad de cosas. Hagámoslo en LaTeX. LaTeX es pues la manera en que se escriben los artículos, los papers en ciencias. Entonces acostumbremos a usar esa herramienta. Entonces el área de la región es 0.33. Vale. Entonces, básicamente les voy a explicar cómo se hace para encontrar esa área de una manera lógica y deductiva, ¿cierto? Y apelando pues al cálculo. Entonces en GeoGebra vamos a dar un comando que se llama suma inferior. Ya les voy a explicar qué es eso de la suma inferior. Suma inferior, lo mismo, ¿de quién? De la función de f de x, de f de x, ¿cierto? En el extremo del intervalo inferior va a ser x de a, el extremo superior va a ser x de b, y vamos a darle número de rectángulos, vamos a decir que una cantidad n. Ya les voy a explicar qué es eso de número de rectángulos. Entonces aquí me va a decir, cree algún deslizador para n. Claro, la cantidad de n de rectángulos, yo lo puedo graduar, yo lo puedo controlar. Entonces le voy a dar crear deslizador. Entonces aquí voy a definir los parámetros del deslizador. Entonces vamos a poner que tenga un mínimo de 1, es decir, que solamente haya un rectángulo, que haya un máximo de, digamos, hasta que el procesador de mi computador lo resista, digamos que 200 y con un incremento de 1. Ya vamos a mostrar qué es eso, para qué estoy haciendo eso. Listo. Entonces, miren que si yo aumento mi cantidad de rectángulos, miren, si yo pongo 2, aquí en la figura me está mostrando un rectángulo. Si yo pongo 3, pongo 3 rectángulos. A medida que yo incremento mi cantidad de rectángulos, observen de que esos rectángulos que están generándose ahí bajo la curva se van como acomodando en el área que yo necesito encontrar, ¿cierto? A mayor cantidad de rectángulos que yo ponga, van casando con la curva, ¿cierto? Obviamente aquí van a quedar unos espacios en blanco, porque no casan del todo, pero si yo aumento eso, miren que los espacios que quedan en blanco, no sé, estos que yo estoy poniendo aquí con mi mouse, un momentico yo ajusto
mi botón, eso, aquí. Por acá, esperen, yo cierro aquí para que no me estropee eso, no se me estropee eso. Eso de aquí, esos espaciecitos, a medida que yo voy haciendo yo voy haciendo muchos rectángulos, se van reduciendo. Es decir, que el área de la curva va a ser el equivalente, se va a ir aproximando a la suma de las áreas de estos rectángulos. Miren qué bonito, ¿cierto? No sé si se entienda. Entonces, eso de suma inferior, el comando de suma inferior me está dando, vea, por ejemplo, aquí, si hay 8 rectángulos, esa suma inferior, la suma de las áreas de estos triángulos que están acá, es 0.27. Si hay 9, va a ser 0.29. A medida que yo voy haciendo una cantidad más grande de rectángulos, observen de que lo real es 0.33. A medida que yo voy haciendo, cuando n tiende a infinito, se va aproximando mucho más al área real, ¿cierto? El área que debería tomar. Observen, para N200, vamos a ponerle N500 a ver si nos da. Para un N de 1000, por ejemplo, ojalá me resista el computador y no se explote. Para un N de 1000, obviamente eso se va a aproximar mucho más al área que es en total. Es decir, cuando N tiende a infinito, el concepto de límite se acercando al área verdadera, pues al área real. Entonces, a eso de suma inferior lo vamos a denotar, vamos a poner área circunscrita, perdón, área inscrita. Inscrita quiere decir que está por debajo de la curva, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí en látex también, para que quede bien bonito, ponerle espacio aquí. Y eso, GeoGebra me está diciendo que es B, entonces digamos que eso es B, ¿cierto? Aquí está. Entonces el área inscrita es B. Claro, observense que a medida que yo aumento la cantidad de rectángulos, pues eso se va aproximando mucho al área como tal de la región. Listo. Ahora vamos a hacer otro comando que va a ser el área, la suma superior, ¿cierto? Entonces, si suma inferior eran rectángulos por debajo de la curva, suma superior se entendería que fueran rectángulos por encima de la curva. Entonces vamos a poner suma superior, ¿cierto? ¿De quién? De la función, ¿sí o no? De la función en x de a y x de b. Y lo mismo, la cantidad de rectángulos digamos que es n, ¿cierto? Entonces ocultemos este b y miren eso, miren acá los rectangulitos que quedan por encima. Obviamente esta área de la suma superior, miren que lo voy a escribir acá, área, esto sería el área circunscrita, es decir, el área que está por encima de la curva. Voy a hacer otro texto que me lo muestre para que ustedes lo vean mejor. Entonces pongamos acá, área circunscrita, esa palabra es muy difícil, área circunscrita, pongámosle aquí látex, pongámosle aquí un espacio, pongámosle que esto es igual a C, ¿cierto? Entonces nótese que básicamente, si yo tengo por ejemplo, no sé, muy poquitos rectángulos, si tengo 21 rectángulos, eso va a ser 0.35, mire que estás por encima del área de la región como tal. Si yo aumento la cantidad de rectángulos, ese valor se aproxima al área de la región, al área que debería ser, ¿cierto? Entonces podríamos sacar esta desigualdad, texto, ¿qué? Que el área inscrita, que ya sabíamos que eso es B, ¿cierto? Tiene que ser menor o igual. Es decir, tiene que ser menor o igual ¿a quién? Al área de la región como tal, que ya la sabemos cuánto es, ¿cierto? Al área de la región. Y eso tiene que ser menor o igual al área circunscrita, que en este caso es C, ¿cierto? Aquí establecemos una desigualdad. Mire que yo voy moviendo eso y básicamente eso me está delimitando y me está dando los valores por como que el valor medio de, del área como tal. Entonces básicamente así es como los griegos y también los grandes matemáticos modernos como Riemann hicieron para resolver el problema de encontrar áreas bajo las curvas, área bajo las funciones. Entonces, un problema interesante, ¿cierto? Un problema interesante
y pues que eso como que asombro, ¿no? Entonces vamos a explicar esto ya no de este modo, ya no de este punto de vista analítico, sino que vamos a hacerlo matemático. Y vamos a hacer el experimento entonces, por ejemplo, no con tantos rectángulos, sino que cogamos 10 y para que miremos la aproximación del área que vamos a tener. Entonces supongamos que vamos a coger 4 rectángulos, listo. Y vamos a analizar qué pasa con el área circunscrita, es decir, el área que está por encima y el área que está por debajo. Entonces vamos a hacer el análisis a ver cuánto nos da. Listo. Entonces cojamos aquí la región y vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces le voy a tomar aquí este screen, lo voy a pegar, digamos que aquí, lo voy a pegar acá. Y bueno, entonces vamos a hacer el análisis. Entonces, ¿qué es el procedimiento que se hace básicamente acá? Miren que lo que está pintado acá, esto que yo estoy subrayando, pues es la función. ¿Cuál es la función? La función es f de x igual a x al cuadrado. La función cuadrática elemental, ¿cierto? F de x igual x al cuadrado. Esperen, yo lo escribo mejor por aquí. Este es f de x igual a x al cuadrado, ¿cierto? Vamos a hallar el área desde el punto C, desde el punto A hasta el punto B. Listo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Aquí vamos a escoger 4 rectángulos. Aquí se ven 1. Esperen, yo los pongo por aquí. Digamos que es el rectángulo 1. Este es el rectángulo 2. Este es el rectángulo 3. Este es el rectángulo 4. Eso sería una aproximación al área de la curva. Obviamente va a estar muy por encima. Pero, ¿por qué? Porque se están saliendo estos pedazos de rectángulo, por decirlo así. Pero eso nos da una noción, ¿cierto? Una noción como para entender cómo se hace este tipo de cosas. Bien. Entonces, básicamente, el área de la función, ¿cierto? Sería aproximadamente el área de f de x, pongámosle aquí el área de la función f de x sería aproximadamente el área de el rectangulito 1, ¿cierto? El rectangulito 1, pues sería una mala aproximación como tal, ¿cierto? Porque estoy cogiendo muy pequeños rectángulos, pero es como para que ustedes entiendan cuál es la lógica que hay inmerso en esta forma de pensar el problema del área. Y el área del rectángulo 1, el rectángulo 2 y el rectángulo 4. Listo. El área como tal de eso sería el área del rectángulo 1, el área del rectángulo, pongámosla aquí fuera, el área del rectángulo 1, el área del rectángulo 2, el área del rectángulo 3 y el área del rectángulo 4. Bien. ¿Qué sabemos todos? Que el área de un rectángulo es el área del rectángulo, es la base por la altura, ¿cierto? Eso lo sabemos todos, pues eso es una verdad. Entonces, ¿cuál será la base de cada rectángulo? Eso es lo que necesitamos preguntarnos, cuál es la base del rectángulo y cuál será su altura. Entonces empecemos por la pregunta, ¿cuál es la base? Listo, ¿cuál es la base? Entonces nótese que sí, lo que se hace acá es que yo necesito encontrar el área desde el punto A hasta el punto B. Obsérvense que de aquí, entre estos dos puntos, hay una distancia de 1, ¿cierto? ¿Por qué hay una distancia de 1? Porque la coordenada en X del punto B es 1 y la coordenada de X del punto A es 0. Entonces, ¿cuál es la distancia? Es B menos A, es decir, 1 menos 0. Y eso me da 1. Entonces, ¿qué hice yo acá? Encontré la distancia. Pues esto está en unidades, digamos que es una unidad. Una unidad. La distancia entre ahí es ese. Ahora, como yo quiero hacer 4 rectángulos, 1, 2, 3 y 4, yo esa distancia, todo esto de acá lo voy a ir entre 4, ¿cierto? Entonces la base, ¿qué sería la base? La base es la distancia dividido la cantidad de rectángulos que yo necesito, que en este caso es 4, ¿cierto? Si yo quisiera hacer 7 rectángulos iguales, tendría que ir por 7, ¿cierto? Pues miren aquí en GeoGebra. Si yo quisiera hacer 7 rectángulos, obviamente el rectángulo va a quedar menos ancho, pero el área va a estar más aproximada, ¿cierto? Tendría que ir entre 7. A medida que yo hago la cantidad de divisiones mucho más grandes, el ancho del rectángulo tiende a 0, ¿cierto? Vamos a verlo por acá. O sea, se vuelve muy angosto. Vamos acá.
máximo, no sé, 1000, ¿cierto? Para que ustedes vean. Observen que cuando es 1000, uno ya ni siquiera nota, no se percibe, bueno, un número que sea perceptible. Cuando yo hago un número inferior, bueno, ahí me jodí. Exigí mucho el computador. Y bueno, eso que este computador tiene supuestamente buen procesador, pero al parecer no. Quitémosle ese 1000 porque lo va a estallar. Ah, bueno, es que puse 10.000. También le pedí mucho. Le pedí manzanas al palo de mangos. Entonces, aquí, si yo pongo 500, viene que aquí, por ejemplo, con 133, el ancho de cada rectángulo pues, se vuelve muy pequeño, ¿cierto? Si yo hago eso, pues se va volviendo más imperceptible, ¿no? Listo. Bueno, entonces ya sabemos que el ancho, es decir, el ancho, yo lo podría generalizar así. El ancho, o la base, pongámosla aquí mejor, la base de cada rectangulito sería la B menos A, la coordenada en X de B, la coordenada de X en A, sobre N, ¿cierto? Sobre N. Es decir, sobre la cantidad de rectángulos que yo quiera. Aquí es B menos A es 1 y yo quiero 4 rectángulos, entonces por eso es que es un cuarto. Entonces ya sabemos que el ancho de cada rectángulo es un cuarto, ¿cierto? Entonces todo eso es un cuarto. Ahora, todo esto de aquí también es un cuarto. Pero yo lo escribo mejor, para que ustedes lo entiendan. Entonces todo esto de aquí es un cuarto. Esto de aquí también es un cuarto. Esto de aquí también es un cuarto. Claro. O sea, aquí es un cuarto y esto también es un cuarto. Bien. Ahora, necesitamos estos puntos. ¿Cuál serán en X? ¿Cierto? Pues este punto en X sería un cuarto. También sería un cuarto. Este punto sería un cuarto más un cuarto. Es decir, sería 2 cuartos. O un medio, que es lo mismo. Este sería 3 cuartos. Y este sería 4 cuartos. Listo, vamos a poner los puntos con este color para que ustedes lo vean mejor. Bien, listo, entonces ya tenemos que toda la base es un cuarto. Ahora, es decir, la altura. ¿Quién será la altura de este rectángulo, de los rectángulos? Nótese que la altura de cada rectángulo es la función evaluado en estos puntos que yo pinte con azul. La función evaluado en un cuarto me va a dar este punto, es decir, la altura de este rectangulito 1. La función evaluada en 2 cuartos me da este otro punto, ¿cierto? La función evaluada en 3 cuartos me da este punto y la función evaluada en 4 cuartos me haría ese punto. Entonces ya tenemos ya sabemos cuál es la base, ya sabemos cuál es la altura. Entonces yo ya podría encontrar el área de los 4 triángulos. Entonces el área de fx aproximadamente, una mala aproximación porque apenas son 4 intervalos, sería el ancho, ¿cierto? Que es un cuarto, multiplicado la función evaluado en un cuarto, ¿cierto? La función evaluada en un cuarto, esa sería la alturita, más un cuarto, la función evaluado en 2 cuartos, más un cuarto, la función evaluado en 3 cuartos, más un cuarto por la función evaluado en 4 cuartos. ¿Listo? Bien, ¿quién es la función evaluada en un cuarto? Pues sencillo, ¿cierto? Si f de x, ven por aquí, si f de x es igual a x a la 2, pues la función evaluada en un cuarto es un cuarto a la 2, es decir, un cuarto a la 2 es un 16avo. La función evaluada en 2 cuartos, pues sería, o un medio, pues que es el equivalente a un medio, sería 2 cuartos al cuadrado, que eso es el equivalente a decir a otro 16avo, ¿no? Perdón, a un cuarto, ¿cierto? ¿Cierto? 2 al cuadrado 4, 4 al cuadrado 16, 4 sobre 16 es un cuarto, la función evaluada en 3 cuartos sería 3 al cuadrado, 3 cuartos al cuadrado, que sería 9 16avos, y la función evaluada en 4 cuartos, pues es lo mismo que 1 elevado al cuadrado, eso sería 1. Entonces, haciendo el álgebra, ¿cierto? Haciendo el álgebra,
Eso me da un cuarto. Pues yo puedo decir que aquí factor común, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Eso sería lo mismo que yo tener un cuarto que multiplica a un 16avo más un cuarto más 9 16avos más 1. Y eso como tal, ¿qué resultado da? Pues debería dar lo mismo que nos da aquí en GeoGebra, ¿cierto? Eso nos debería dar un resultado de cuando n es 4, esperen un momentico por aquí, quitémosle 500 y pongámosle 10 para que nos dé la aproximación, pongámosle 10. El resultado de esta área circunscrita, en este caso, sería de 0.46875. Este cálculo como tal, que no lo voy a hacer, debe dar 0.46875. Espero que me esté haciendo entender. Yo este video lo voy a subir a YouTube, pues si ustedes tienen comentarios acá o dudas, lo pueden hacer ahí. Igual les recomiendo ir pausando el video para ir entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué hicimos básicamente de manera de resumen? Vea, el área que necesitamos encontrar para hacer una aproximación, vamos a coger el intervalo a analizar y lo vamos a dividir en n subintervalos iguales, ¿cierto? Entonces yo quería aquí cuatro bases iguales, entonces yo a toda la distancia le divido entre 4 y eso me va a dar la base de cada uno de los rectángulos. Ahora la altura de cada uno de los rectángulos es el punto, es este punto evaluado en la función y ya es simplemente sumar. Bien, eso sería el resultado. Ustedes como ejercicio podrían hacer este mismo procedimiento, pero para evaluar la función ya no en rectángulos circunscritos, sino que inscritas, ¿cierto? Entonces podrían hacer este mismo ejercicio inscritos. Ahora, nótense que aquí, por ejemplo, en esta función hay apenas 3 rectángulos. ¿Por qué solamente hay 3 rectángulos? Ya vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia en que yo cojo inscritos y circunscritos? Eso es una buena pregunta. La diferencia es que acá, cuando yo cojo rectángulos que están inscritos, es decir, están por debajo de la curva, yo empiezo tomando desde el punto A, ¿cierto? Desde el punto A. Entonces, en el punto A, en este caso el origen, pues la altura va a ser 0, entonces aquí no habría rectángulo, ¿cierto? Aquí sí va a haber altura, aquí va a haber altura y aquí va a haber altura. Es decir, que yo estoy cogiendo todos los puntos, para las alturas yo estoy cogiendo todos los puntos que están a la izquierda del límite superior. Yo estoy cogiendo los puntos que están a la izquierda del límite superior, o mejor dicho, también yo aquí empezaría desde el límite inferior, desde A. Si yo quisiera que los rectángulos quedaran circunscritos, ¿sí? Yo debería empezar a coger todos los rectángulos que están a la derecha, perdón, los puntos que estén a la derecha del límite inferior. O mejor dicho, también tendría que coger puntos, tendría que empezar por coger el punto, la altura de ese rectángulo tendría que hacerlo desde el punto, desde el intervalo superior, por decirlo así. Listo. Bien. Entonces aquí está una buena pues, explicación, creería yo, de la lógica que recae en este tipo de cosas. En el problema del área vamos a ver que eso aplica también para, esa misma lógica aplica pues para la integral de Riemann o el área de Riemann, ¿cierto? Es lo mismo, simplemente que él lo hace de una manera generalizada. Entonces, espero me haya hecho entender en este video. Ya saben pues que de tarea pues hagan ustedes el resultado de cómo serían con 4 intervalos, 4 rectángulos inscritos y pues para que tengan una aproximación del área como tal. Listo. En el próximo video entonces hablaremos del problema de la distancia.